Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por estar con nosotros en esta bella noche. Estamos aquí listos para alabar a nuestro Dios. Voy a pedir por favor que ahí donde está vamos a tomar nuestros signarios, vamos a tomar nuestra Biblia, vamos todos juntos a compartir esta transmisión. Llame a sus amigos, a sus hermanos y unámonos todos a esta transmisión para el Tabernero en Cuscatlán. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Y quiero por favor que me acompañe al 222 a nuestros signarios y vamos a ir todos juntos a cantarle a nuestro Dios. Vamos a decirle que al lado de nuestro Señor es donde queremos estar. Cante conmigo. Débil soy, tu fuerza está. Donde estábamos a inclinar nuestros rostros y oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, mi Dios, por esta bella noche que nos permites estar en este lugar, en esta transmisión, para adorarte, para glorificarte. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros y nos has permitido poder conectarnos juntos, Señor, para poder adorarte, para poder alabarte. Señor, bendice a cada hermano que en esta hora va a conectarse, Señor. Te pedimos, mi Dios, que seas tú por medio de cada uno de nosotros alabándote, adorándote, Señor, cantando alabanzas a ti. Gracias, Señor, por todo. En tu nombre santo oramos. Amén y amén. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Voy a pedir, por favor, que comparta esta transmisión a sus compañeros, a sus amigos, a sus contactos en las redes sociales, para que podamos juntos aprender más de Dios en esta hora de la tarde. Vamos a ir a otra alabanza. Quiero que por favor, vamos a ir ya 312. Vamos a decirle a nuestro Dios: cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. A cantarle a nuestro Dios en esta hora. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol de su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor.
necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Vamos a tres: el cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, la esposa del Cordero, estarán en los altos del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Gloria a Dios, para siempre será consolador. Vamos a ir un poquito más adelante. Vamos al 316. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Vamos todos juntos a cantarle a nuestro Dios en esta bella noche. Cante conmigo. Cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá, y aclare esplendoroso el día final, cuando todos los salvados se congreguen ante Dios, entre ellos yo también tendré lugar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Resucitarán gloriosos los que han muerto en Jesús, las delicias del paraíso a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Decimos: cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Número 3. Trabajemos para Cristo anunciando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal, y al final de la jornada con los salvos por Jesús entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Gloria al Señor, a nuestro nombre felices responderemos. Cuando allá se pase esa hermosa lista, imagínense ustedes desde el cielo, nuestro Dios diciendo: César, diciendo, vamos a ver quién está conectado ahorita: Alejandra, Jaime, Alejandro, Laura, y así sucesivamente cada uno en la lista. Y mire, presente Señor, vámonos para el cielo. Y la palabra de Dios no dice si va a ser mañana, tarde, noche, pero sí es evidente y está en la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia, por usted y por mí, para llevarnos a la patria celestial. Vamos a ir un poquito más adelante y quiero que cantemos una mini cadena de alabanzas para que podamos luego pasar a la palabra de Dios. Vamos a ir aquí a la cadena de coritos número 1. Cadena de coritos número 1. Vamos a decirle: este gozo no va a pasar. Vamos, ahí donde está, cante hermano. Espero esté cantando. Espero esté ahí alabando a nuestro Dios. Vamos a cantarle a nuestro Señor. Y le vamos a cantar a Él diciendo: este gozo no va a pasar. Cante conmigo. Este gozo no va a pasar, no va a pasar. Este gozo no va a pasar, no va a pasar. Este gozo no va a pasar. ¿Por qué? Porque lo siento en mi corazón. El fuego cae, los males salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, los males salen, y los creyentes alaban al Señor. Mira lo que sigue: cada día con Cristo
salvaguarda y sé que pronto volverá y vivir con Cristo más dulce cada día será y vivir con Cristo más dulce cada día será. Testifiquemos que solo hay gozo, que solo hay paz y salvación en nuestras almas y venceremos al enemigo. Cristo nos lleva con victoria a la batalla. Sonará la trompeta en Sion, sonará, sonará, sonará la trompeta en Sion, sonará, sí sonará, cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial. Señor, yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya. Y nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar a las bodas del Cordero. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar a las bodas del Cordero. Nos vamos a gozar y luego nos iremos a la patria celestial, allá con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial, allá con Jesucristo por la eternidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Decimos ahora, y ya no me siento solo, solo, solo. Ya no me siento solo, 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 porque conmigo está Cristo mi Salvador, que vive en mi interior y me defenderá. Porque conmigo está Cristo mi Salvador, que vive en mi interior y me defenderá. Solamente en Cristo la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede sanar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede sanar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, ¿qué sucede? Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay gozo en Jesús. Hay paz, hay paz, hay paz en Jesús. Hay paz, hay paz, hay paz en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay paz en Jesús. Decimos hay vida, hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay vida en Jesús. Hay gozo, paz y vida en Jesús. Hay gozo, paz y vida en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay gozo, paz y vida en Jesús. Gloria al Señor. Hay gozo, paz y vida en nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos, una más para finalizar. Vamos a cantar a nuestro Señor una alabanza más. Mire el 548. En el principio el Espíritu de Dios. Cante conmigo. En el principio el Espíritu de Dios se movía
de Dios. Por esas calles de oro vamos a caminar. Y si usted lo cree, escriba un fuerte amén allí en los comentarios. Gracias, hermanos, por estar con nosotros en un martes más. Y como pusimos ahí en el título de esta transmisión, estamos en esta tarde, cada uno de los martes, empezando del martes anterior, estudiando este hermoso sermón del monte, el sermón que nuestro Señor Jesucristo dio a sus discípulos y al pueblo. Así que por favor, abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 1. Y cuando lo tenga, voy a pedir por favor que mantenga abierta su Biblia y lo leamos todos juntos allí desde la comodidad de su sillón, desde su casa, desde su cama, donde quiera que usted esté, desde su trabajo, de cualquier lugar donde nos esté observando. Manténgase conectado por favor y aprendamos algo más de la palabra de Dios. Bienvenidos mis hermanos, cada uno de ellos que se están sintonizando. Gracias por estar con nosotros. Y ahora por favor su Biblia, Mateo capítulo 5, versículo del 1 en adelante. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, viendo a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Vamos a orar ahí donde está. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta noche que nos permites abrir tu palabra y poder estudiarla, Señor. Gracias porque podemos confiar en que en ella encontramos la salvación para nuestras almas. En ella encontramos, Señor, el refrigerio necesario para que nosotros podamos continuar adelante. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mis hermanos que se encuentran sintonizados, Señor, que se encuentran conectados. Pido, Señor, que tú pongas en sus corazones mantenerse en línea de principio a fin de esta transmisión. Gracias por cada uno de los que se estarán conectando más tarde, Señor, los que estarán viendo, escuchando esta transmisión a futuro, Señor. Gracias por sus vidas. Te pido, mi Dios, que me utilices. Aparto, Señor, mi alma, mi cuerpo, Señor, para estar exclusivamente conectado a ti, Señor, y ser un instrumento de tu palabra en esta hora. Abre nuestras mentes, Señor, y nuestros corazones para hacerlas receptivas a tu palabra, Señor. En tu nombre santo oramos. Amén. Mateo capítulo 5, estamos hablando siempre acerca del Sermón del Monte. Y si usted quizás se perdió la parte de la introducción el día del martes pasado, le invito por favor que vaya a nuestra sección de videos y por favor ahí pueda buscar cada una de los videos y pues escuchar la primera parte de este sermón. La primera parte de este estudio del Sermón del Monte. Mi querido hermano, estamos entonces en Mateo capítulo 5. Y si se recordará, estuvimos mencionando que Mateo fue escrito para los judíos. Cada uno de los evangelios fue escrito para diferentes usos, por lo que el evangelio de Mateo fue escrito principalmente para aquellos judíos que se estaban acercando al evangelio, que se estaban acercando a ser cristianos. Y en esa misma situación, en ese mismo ímpetu con que el discípulo Mateo, un recaudador de impuestos, escribió este libro, muestra entonces a nuestro Señor Jesucristo como el rey que esperaban los judíos. Y ese rey que esperaban los judíos, mi querido hermano, déjeme decirle, es nada más y nada menos que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por el pasar del tiempo, por el transcurso del tiempo, este libro, este evangelio fue trasladado a toda la iglesia alrededor del mundo. Fue trasladado a todas las iglesias que se habían aperturado en su momento. Entonces Mateo trató de darles a entender a ellos que Jesucristo es y era en su momento en el cual estaba predicando. Les trataba de mostrar que Jesús venía a confirmar el reino. Él es el rey esperado del linaje de David. También Mateo les mostró que Jesús es el nuevo Moisés. ¿Y cómo así como el nuevo Moisés? Es el líder terrenal que ellos están esperando. ¿Se recuerda usted que en Éxodo Moisés ayudó al pueblo a salir de Egipto? Fue un instrumento de parte de Dios para sacar al pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Así también Jesucristo es el Moisés que saca a toda la humanidad, que saca a los cristianos, que saca a todas las personas que se acerquen a él
de el Egipto espiritual, que es el pecado, y lo lleva a la nueva Jerusalén, lo lleva a la tierra prometida, que es parte del reino del Señor. También, imagínense algo bien importante, Mateo es el libro que confirma, es el evangelio que confirma el nombre que le dan a nuestro Señor Jesucristo, que es Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Se recuerda usted que más adelante en el evangelio de Juan dice qué es lo que vino a salvar a nuestro Señor Jesucristo? Vino a rescatar, a salvar, a restituir lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? La comunicación entre Dios y los hombres. Entonces, dejemos un momento ahí y empecemos a revisar este capítulo 5 con esta pequeña introducción y mencionemos el primer versículo. Imagínese usted que revisando el estudio de esta porción encontré varias cosas que creo le va a parecer interesante. El capítulo 5, versículo 1 y todo el capítulo en adelante estaba siendo predicado por nuestro Señor Jesucristo posteriormente a que los discípulos fueran escogidos. Si usted lee el capítulo 4 y los versículos del 17 en adelante, va a encontrar, del 18 en adelante, va a encontrar que Jesús solicita que lo sigan los discípulos. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en Mateo capítulo 4 solo mencionan a 4 de los discípulos. Sin embargo, hay otro evangelio que menciona también el Sermón del Monte. Y este es Lucas. En el capítulo 6, versículo 20, y si puede ir por favor, vayamos por favor rapidito, solo mantenga un separador en Mateo y vamos a darle una ojeada a capítulo 6, 20 de Lucas. Y en el capítulo 6, 20 de Lucas, si usted ve ahí el título de esa parte de la Biblia, del versículo 20, dice bienaventuranzas y ayes, bienaventuranzas y ayes. Estos versículos del capítulo 6, estamos hablando del versículo 20 al versículo 36, versículo 49, perdón, están mencionando, quizás en resumen, lo que Mateo menciona en 3 capítulos, en el capítulo 5, 6 y 7. Eso es lo que menciona entonces, un resumen pequeño, pero en Lucas capítulo 6 está bien interesante una revisión acá, que en el versículo 12 Jesús escoge a sus 12 discípulos. Mire qué interesante, ahí está el listado, usted lo va a ver cuando pueda tener el chance de leer esa porción de la palabra de Dios. Ahora regresemos por favor a Mateo capítulo 5 y dejemos esta parte aquí bien interesante. Me encanta la primera palabra donde dice en el versículo 1 del capítulo 5, viendo la multitud. Retornando un poquito antes, recordemos que Jesucristo estaba guiando su ministerio, estaba presentando el plan de redención, el plan de, por decirlo así, el plan del reino de Dios a todos los que estaban habitando en la zona de Israel. Ahora, mira lo que dice el versículo 1, primeras 3 palabras, viendo la multitud, viendo la multitud. Jesús ya había recorrido toda Galilea y su fama se había difundido por toda la región. Miren lo que dice el versículo 23 del capítulo 4. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces, en esta misma situación en la cual Jesús estaba siendo seguido, de una forma que la gente quería aprender más de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo vio a la multitud. Imagínense usted, Jesucristo entonces, nuestro Señor Jesucristo había recorrido toda Galilea, la fama del Señor se había extendido por sus diferentes milagros, porque predicaba, porque sanaba, porque liberaba demonios, cuerpos con demonios, y por esta misma razón, nuestro Señor Jesús era seguido por mucha gente de todas las ciudades que mencionamos. Ahora,
nuestro Señor Jesucristo, por ser el pastor de pastores, Él siempre le interesaron las multitudes. Él siempre estuvo interesado por atender la necesidad de las multitudes. Y si usted se va un poquito más adelante en los evangelios, nuestro Señor Jesucristo tuvo gran compasión por cada una de ellas. Si me permite, vamos a ir a Mateo capítulo 9, versículo 36. Y mira lo que dice: y al ver las multitudes, en otra porción de la palabra, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Nuestro Señor Jesucristo estuvo siempre perseguido, estuvo siempre seguido por multitudes diferentes. Y esas multitudes se acercaban al Señor porque necesitaban escuchar palabra de Dios, porque necesitaban aprender algo, porque Jesucristo les enseñaba. Habían personas que también lo estaban siguiendo para denigrarlo, personas que lo estaban siguiendo para ver en qué se equivocaba, personas que lo estaban siguiendo para encontrar un pero, un punto, una mancha en su forma de ser, de tal forma que pudieran ellos mandarlo a la cárcel, que pudieran callarle la boca. Pero entonces todos sus seguidores, sin importar que fueran seguidores buenos o seguidores malos, por decirlo así, o seguidores positivos y seguidores negativos, por decirlo también así, Jesucristo estaba muy interesado en estas multitudes. Y las multitudes, como lo escuchamos en Mateo capítulo 9, muchas de ellas estaban desamparadas y dispersas. Al mismo tiempo, había muchas de las integrantes de las multitudes que estaban enfermas. Lo voy a acompañar a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo 14, y dice: y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Imagínese usted, le leo otra porción, siempre ahí, Mateo 15, versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que está conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Nuestro Señor Jesús tuvo compasión de las multitudes, tuvo compasión porque estaban desamparadas y dispersas, tuvo compasión porque había personas que estaban enfermas, tuvo compasión porque había personas que estaban hambrientas, y en el caso de esta porción, hambrientas físicamente hablando. Pero la multitud, la cual se rodeaba a nuestro Señor Jesucristo, eran personas necesitadas. Sin importar la necesidad, ya sea espiritual, ya sea física, las personas que se acercaban a Jesús eran personas que estaban en necesidad de cualquier cosa. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos en alguno de estos elementos, en alguna de estas características de las personas que se acercaban al Señor Jesús? ¿Habrá algunos que nos sentimos desamparados? ¿Habrá algunos que nos sentimos enfermos? Yo estoy hablando de diversas enfermedades, no de lo que está ahorita aconteciendo. ¿Será que habremos muchos de nosotros hambrientos? Y no le voy a decir hambriento porque ya es casi hora de cena. No me refiero a alimento, sino que me refiero a hambrientos espirituales. Necesidad de aprender más de Dios, necesidad de saber más del Señor, de conocer más del Señor, de poder estar conectado al Señor. Esas estamos hablando de hambrientos. O cualquier otra necesidad. Muchos de nosotros nos acercamos al Señor porque estábamos necesitados de X cosa, de cualquier cosa. Y aún siendo nosotros cristianos, y lo vamos a ver más adelante, seguimos en la misma necesidad, y muchas veces necesidad espiritual, que el único que la puede saciar es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta primera parte, nuestro Señor Jesús vio la multitud y tuvo compasión de ellos. Se acercó a la multitud, vio una oportunidad para poder llevar y dar a conocer el plan del reino. Ahora, mi querido hermano, la intención de nuestro Señor Jesucristo, al ver la multitud, porque bien pudo el Señor haber reunido a los 12 discípulos, a solo los 4 más cercanos, o solo el discípulo amado, y decirle: mira, Juancito, miren mis queridos discípulos, estos son los elementos del reino. Y le voy a decir las bienaventuranzas. Pero nuestro Señor Jesucristo vio a la multitud y aprovechó el momento.
aprovechó el momento para llevar a las personas que reconocieran su pecado. Porque si vamos a ver un poquito más adelante, cada uno de los versículos del Sermón del Monte fue un sermón evangelístico. Fue un sermón que estaba mezclado de doctrina, de evangelismo, de vida cristiana. Y por eso es bien importante que nosotros como cristianos podamos estudiarlo y podamos entenderlo y podamos aplicarlo, porque es de primordial importancia que nosotros como pertenecientes al reino de Dios podamos conocer todos los elementos que conllevan ser miembros, que conllevan ser miembros del reino del Señor. Ahora, la intención del Señor era llevar a las personas que reconocieran su pecado y que necesitaban de un Salvador. Al mismo tiempo, una de las intenciones de nuestro Señor Jesucristo era mostrarles cuán lejos estaban de cumplir las mismas normas de nuestro Señor Jesús, las mismas normas de Dios, confrontando a la multitud con la condición pecaminosa. ¿Y cuántos de nosotros nos acercamos al Señor en la condición de pecado en la cual nosotros estábamos, y en esa misma condición nosotros decidimos a bien acercarnos al Señor? Y muchos de nosotros al ver la situación, al ver los problemas, al ver nuestros propios pecados, no quisimos acercarnos al Señor, no quisimos encomendar nuestra vida al Señor. Pero en medio de esa situación, en medio de esa dificultad, en medio de que nosotros estábamos llenos de delitos y pecados, nuestro Dios, por medio del Espíritu Santo, toca nuestro corazón para que nosotros nos acerquemos a Él, para que nosotros permitamos ingresar a Él, a nuestra alma, a nuestra vida, y pueda ayudarnos a cambiar. Entonces, viendo las multitudes, nuestro Señor Jesucristo vio la oportunidad para poder confrontarlas con su condición pecaminosa. Mi querido hermano, sigo leyendo entonces. Viendo la multitud, subió al monte. Y bien interesante esta otra palabra, y si se ve, vamos a ir palabra por palabra donde se pueda, o porción por porción donde se pueda. Y bien interesante que dice subiendo al monte. En el Antiguo Testamento, ¿quién fue otro de los actores de la Biblia? De los actores, escúcheme, actores principales de la Biblia que estuvieron en un monte. ¿Se recuerda usted? El que más creo que se le vaya a venir a la mente es Moisés. ¿Y a qué subió al monte Moisés? Moisés subió al monte a recibir la instrucción de parte de Dios. Moisés subió al monte en aquel momento a recibir de parte de Dios los mandamientos del Señor. Entonces, Mateo describe a nuestro Señor Jesucristo, al Rey Mesías, subiendo al monte como recordatorio de la vez que Moisés subió al monte Sinaí para obtener de nuestro Dios en aquel momento las tablas de la ley. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, al subir al monte, connota esa misma actividad que hizo Moisés. Y por eso le decía al principio que Mateo trata de ejemplificar a nuestro Señor Jesucristo como el líder que necesita el pueblo, como el Salvador que necesita el pueblo, como aquel que lo va a redimir del pecado. Porque Moisés sacó al pueblo, lo libertó, de un libertador también. Moisés lo guió. Moisés, por medio de Dios, por medio de Moisés, los introdujo, los llevó hasta la frontera con la tierra prometida. Entonces la intención de nuestro Señor al subir al monte fue que daría instrucciones fundamentales para todos los discípulos que pertenecen al reino de Dios, que pertenecen al reino de los cielos. Y déjeme decirle que en ese momento no habían solamente discípulos, como les mencionaba al principio, habían detractores, habían elementos que estaban en contra de nuestro Señor Jesucristo también en su momento. Y a todos ellos Dios presentó su plan maravilloso del reino. Entonces Moisés subió al monte a recibir instrucciones para que el pueblo entrara a la tierra prometida. Y nuestro Señor Jesucristo sube al monte para dar instrucciones fundamentales para todos los discípulos pertenecientes al reino de Dios, al reino de nuestro Señor Jesucristo. A Moisés le dieron la ley y nuestro Señor Jesucristo nos dio la correcta interpretación de la ley. Lo vamos a estar viendo en los demás versículos y vamos a ir despacito, despacito, y espero que todos podamos unirnos
y aprender más de la palabra de Dios. Quiere decir entonces que al subir a un monte, nuestro Señor Jesucristo le permitió dirigirse a toda la multitud y enseñar su mensaje a todos. Como le mencionaba al principio, ¿qué necesidad tenía nuestro Señor Jesucristo de únicamente mostrarle los elementos del reino únicamente a sus discípulos? O únicamente a Juan, o únicamente a Pedro. Nuestro Señor Jesucristo tenía que mostrar ante todos las características del reino, las características y los elementos de todos aquellos que iban a formar parte del reino. Sigo leyendo, estamos en Mateo capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose. Y perdóname si me voy deteniendo palabra por palabra, pero en el estudio de este capítulo he encontrado varios elementos que son bien interesantes y quiero compartirlos con ustedes. Cuando está la palabra aquí sentándose, hay una connotación bien interesante, porque el acto de sentarse en el ámbito judío y más aún en el ámbito religioso, en el área de las sinagogas, era la manera acostumbrada, era la forma en la cual los rabinos en aquel momento y quizás ahora en la actualidad también utilizaban para enseñar. Entonces estaba el rabino guiando en ese momento el momento de adoración en la sinagoga y el momento de la enseñanza, él se sentaba. Y bien interesante eso, porque nuestro Señor Jesucristo utiliza ese elemento que todo el pueblo conocía. Imagínense, yo me imagino que estaba nuestro Señor Jesucristo caminando durante todo ese tiempo y de repente ve el monte, sube al monte, se sienta. Igual que los maestros de la parte de los judíos. Los maestros siempre se sentaban para dar su discurso formal. Esto es hablando del ámbito judío, porque también está en el área, la costumbre romana y la costumbre griega, que es allí donde los predicadores actuales continuamos con esa misma costumbre de hablar de pie. Porque todos los griegos y romanos, cuando estaban enfrente a un podio, estaban enfrente a algún anfiteatro, ellos estaban de pie, dando su discurso. Entonces, imagínense qué interesante. ¿Qué implica esto? Sentarse, que los rabinos se sentaban para enseñar, es que nuestro Señor Jesucristo estaba preparándose para enseñar cada uno de los elementos que iban a ser parte del reino de los cielos. Sigo leyendo entonces. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y es ahí donde al principio le mencionaba que Mateo capítulo 4, 18 y 21 mencionan únicamente a cuatro. Déjenme ver, 18 dice Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, echamos las redes. Después en el 21 dice a sus dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan. Solo menciona a 4 discípulos. ¿Y cuántos discípulos tenía nuestro Señor Jesucristo? Cabal la cantidad de conectados que están ahorita en nuestro canal, en nuestra transmisión. 12. 12 discípulos tenía el Señor Jesús. Y estos 12 discípulos están listados en Lucas, en la porción que les mencioné, capítulo 6, versículo 20. Versículo 12, en donde menciona a los 12 discípulos. Y cabal inmediatamente, 1 o 2 versículos después de que Lucas menciona a los 12 discípulos, comienza el sermón del monte en el Evangelio de Lucas. Se recordará usted entonces que los discípulos son Simón Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, Simón Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote. Mi querido hermano, nuestro Señor Jesucristo le predicó a varias personas. Mira lo que dice: viendo la multitud, subió al monte nuestro Señor Jesucristo, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Imagínense ustedes, se sienta y se acercaron los discípulos. Nuestro Señor Jesucristo predicó como el círculo interno de una reunión a los discípulos. Porque si lo vamos leyendo un poquito más adelante, nuestro Señor Jesús tenía alrededor de 120 discípulos, no únicamente 12. Entonces, aquellos 120 personas que iban siguiendo a Jesús, más aquella multitud que iba siguiendo a Jesús, nuestro Señor Jesucristo predicó primeramente a los que estaban más cercanos, a los discípulos.
En segunda instancia, a todos aquellos que lo seguían para aprender sus enseñanzas. Y en tercera instancia, a toda la demás multitud que lo había seguido por curiosidad, por buscar en qué error se equivocaba, en qué error cometía, por buscar alguna mancha en su vestidura, en su forma de hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nuestro Señor Jesucristo plantea los elementos del reino ante toda la gente, ante todos los judíos en ese instante, y lo deja plasmado en la palabra de Dios en Mateo para nosotros los cristianos, los que estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo más adelante. Ahora, mira lo que sigue diciendo el versículo 2. Versículo 2. Bien, comienzo a leer: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Qué interesante que Mateo pone aquí esta acción de nuestro Señor Jesús, abriendo la boca. ¿Por qué pondrá abriendo la boca? ¿Por qué dirá el evangelio acá poniendo la boca? Muchos de los investigadores que estaba yo revisando, muchos de los pastores que han tenido oportunidad de revisar cada uno de los elementos, menciona que esta acción, esta palabra, denota que nuestro Señor Jesucristo pidió la palabra y comenzó a mostrar el reino, comenzó a presentar su mensaje de una forma solemne que mostraba importancia. Al mismo tiempo daba a entender que era un testimonio íntimo y sincero, y al mismo tiempo era un tema de suma importancia pronunciado con el máximo interés. Cuando nosotros estamos en un grupo de amistades, en un grupo de amigos, y queremos contar algo que para nosotros es bien importante, le decimos: hey, todos, quiero contarles algo, guarden silencio. Y todos se callan para escuchar lo que nosotros tenemos que decir. En ese momento, entonces, nuestro Señor Jesucristo pide la palabra y dice: mis queridos, voy a enseñarles algo. Mis queridos seguidores, mis queridos discípulos, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, voy a enseñarles algo. Y comienza entonces, versículo 3. Bienaventurado los pobres en espíritu. Mi querido hermano, si yo le pregunto a usted qué significa bienaventurado, ¿qué se le viene a la mente? Si yo le pregunto a usted qué significa bienaventurado, ¿qué es lo que se le viene a la mente? Y vamos a esperar ahí a ver si alguien me pone algo. Bienaventurado. Vamos a ver. ¿Alguno de los conectados? Bienaventurado. Porque continúa diciendo: bienaventurado. Versículo 3. Bienaventurados los que lloran, los mansos, los que tienen hambre, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen. Y bien interesante que hay otra bienaventuranza en Mateo. Y déjeme encontrarla, que está cuando el Señor se presenta a sus discípulos. Vamos a ver aquí. Y se encuentra, no está en Mateo, y se encuentra con sus discípulos luego de que hubo resucitado. Y esto se me viene ahorita a la mente. Y cuando le dice a uno de sus discípulos, le dice: mete tu mano en mi costado, Tomás. San Juan capítulo 20. Versículo 29. Dice: Jesús le dijo: ¿por qué me has visto? Tomás, creíste. Porque has visto las hendiduras de mis llagas. Porque has visto el hueco. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, ¿qué significa bienaventurado? Solo una persona me ha respondido ahí: pastor, tenía que ser dichosa. Y usted, hermano, ¿qué bienaventurado por usted? Y déjeme decirle: bienaventurados. Y a partir de esta parte vamos a ver algo bien interesante y lo voy a mencionar un poquito después. Viene de una palabra que significa estado profundo de felicidad espiritual. Que quiere decir que esta felicidad, y como dice nuestro pastor ahí, bienaventurado significa dichoso. Esta felicidad viene al mismo tiempo en el que una
verdad descansa en nuestro Señor Jesucristo. Esta felicidad descansa en la verdadera relación que un cristiano tiene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bienaventurado implica un gozo celestial que el discípulo posee en sí mismo. También significa una dicha que no es afectada por las circunstancias cambiantes de la vida. Bienaventurado significa aquellos que recibirán las bendiciones del reino de Dios y por tanto deben guiarse por los procedimientos y valores revelados por nuestro Señor en los siguientes versículos. Bienaventurado significa dichoso. Tranquilidad también significa tranquilidad que experimentan, gozo singular que experimentan los creyentes. Mi querido hermano, nosotros somos bienaventurados. Porque como decía Juan capítulo 20, porque creímos en nuestro Señor Jesucristo sin haberlo visto. Bienaventurados somos por haber dicho eso. Mi querido hermano, entonces, a partir de este versículo 3, comienza para cada uno de nosotros la parte interesante. Vamos a dividir todo el sermón del monte en varios subtemas y el tema principal que conlleva del versículo 3 al versículo 12 implica el carácter del creyente. Disculpen. El carácter del creyente. El carácter del creyente. Entonces nuestro Señor Jesucristo, por medio de cada uno de los versículos que vamos a estar leyendo y estudiando, muestra la naturaleza del reino y cuáles características deben de manifestar en sus vidas los creyentes para poder ser partícipes del reino de Dios y por ende ser transformados por parte del Rey. Entonces, mi querido hermano, empecemos con la primera y quizás vamos a ver qué tiempo es. Tal vez nos alcanza para ver una o dos de las bienaventuranzas. Y mira lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 3, la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Recuerde que a partir de ahorita vamos a estar revisando el carácter del creyente. El carácter del creyente. Cada una de las bienaventuranzas muestran el carácter que nosotros como creyentes pertenecientes al reino debemos de tener. Entonces el versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si vamos a otra versión de la Biblia, en otra versión de la Biblia, voy a utilizar esta traducción al lenguaje actual, dice, Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. Mire qué interesante aquí. Bienaventurados implicaría en la traducción al lenguaje actual, Dios bendice a personas bendecidas. Entonces, mi querido hermano, vamos a esta porción muy interesante. ¿Qué significa? Y le hago una pregunta aquí. ¿Qué significa ser pobre? ¿Qué viene a la palabra cuando ¿qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra ser pobre? Trata de escribirme ahí. Mira lo que dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y escríbanme por favor en los comentarios ahí qué significa o qué se le viene a usted cuando escucha ser pobre. Escríbame por favor en los comentarios. ¿Qué se le viene a la mente? O alguna oración cuando es, ¿para qué que usted es ser pobre? Y vamos a ver si alguien tiene ahí el ánimo de escribirnos y de respondernos la pregunta. ¿Qué es ser pobre? Y todos googleando en este instante y vamos a Google a preguntarle, Google, ¿qué es ser pobre? Y usted lo va a encontrar. Bueno, vamos a ver ahí si alguien después nos pone qué es ser pobre. Y yo encontré en el diccionario, dice, ser pobre es una persona que no tiene lo necesario para vivir. Ser pobre es aquel que tiene poco valor o entidad en la sociedad. Ser pobre es aquella persona que es corto de ánimo y triste. O ser pobre es también aquella persona quien no tiene absolutamente nada. Mi querido hermano, la pregunta ahora está basada en esto. Bienaventurados los pobres en espíritu. Si vamos a Lucas
capítulo 6, y lo vamos a estar guiando así porque Lucas muestra también la parte del sermón del monte, pero como le decía al principio, parte del sermón reducido. Lucas capítulo 6, versículo 20. Mira lo que dice aquí. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres. Ahí no dice pobres de espíritu. Mateo dice pobres de espíritu, pero Lucas dice los pobres. Entonces, ¿será que la palabra de Dios se ha confundido? ¿Será que Lucas está tergiversando lo que menciona Mateo? ¿Será que están equivocados los dos? ¿Será que uno contradice el otro? Lucas está hablando de una forma genérica. ¿En qué sentido? Mateo complementa lo que Lucas estaba mencionando, porque hay varias situaciones acá. Lucas fue escrito para los griegos, que ellos estaban mostrando que Jesús era un siervo. Para los romanos, perdón, fue escrito para los romanos mostrando que Jesús es siervo. Y dentro de esta situación vienen dos preguntas entonces. ¿Será que Mateo está diciendo y está relacionado a los pobres en espíritu? ¿Y será que Lucas está refiriéndose a los pobres en general? Mi querido hermano, le voy a llevar a otro versículo. Acompáñame por favor a Santiago capítulo 2, versículo 5. Santiago capítulo 2, versículo 5. Y ahí vamos a ver también otra palabra u otro versículo donde la palabra de Dios menciona la palabra pobre. Santiago capítulo 2, versículo 5 dice: hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Mi querido hermano, entonces, ¿a qué pobres se está refiriendo? Se está refiriendo a los pobres espiritualmente hablando. ¿Será que Lucas no agregó la palabra espiritual, pero Mateo nos da la luz para verificar y confirmar a qué pobreza se refiere? Sí, porque pobreza puede haber pobreza emocional, pobreza material, pobreza espiritual. Pobreza material: no tiene dinero, no tiene ropa, no tiene ningún centavo para comprar. Pobreza sentimental o puede ser que no tiene alguien que lo ame, que no tiene nadie que esté velando por el bienestar de ellos. Pobreza emocional: que no tiene nadie que lo haga reír. Se siente pobre emocionalmente hablando porque no tiene nadie a quien amar, etc. Pero también está la pobreza espiritual. Y ahora, miren lo que dice aquí Santiago, versículo 5 del capítulo 2, dice: hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres. ¿A qué pobres? A los pobres en espíritu de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Y ahora le hago una pregunta: ¿por qué pobres en espíritu? Y recordemos entonces el significado de la palabra pobre en el diccionario, y gracias también ahí a nuestro pastor que nos está ayudando: miserable, necesitado. Y cuando dice ahí significado de pobre, dice que no tiene lo necesario para vivir, que no tiene nada absolutamente. Entonces, al referirnos a pobreza espiritual, nos estamos refiriendo a todos aquellos necesitados espiritualmente. Los pobres en espíritu entonces son los que están desilusionados consigo mismo. ¿Y por qué razón? Porque reconocen su necesidad espiritual. Y mucha gente hay en la actualidad, inclusive cristianos, que tratan de poder saciar o poder llenar esa necesidad espiritual por muchos elementos. En la antigüedad usted ha escuchado que muchos cristianos dejan la palabra de Dios abierta en el Salmo 91 y están cubriendo su necesidad espiritual de seguridad, porque ellos están confiando en que tener abierta la palabra de Dios en ese capítulo en especial van a tener la seguridad que viene de Dios. Están tratando de saciar otros elementos, están tratando de saciar su necesidad espiritual con complementarlos con estos elementos como lo que es el yoga. Conocer el interior de la persona. Y ahí están todos haciendo todos los dobleces que conocen y están en yoga, ¿verdad? Tratando de llenar, complementarse, porque el espíritu necesita llenarse y se puede llenar únicamente con la naturaleza, con el sentimiento de naturaleza, de abrirse a la naturaleza. Y eso no es cierto, mi querido hermano.
Mucha otra gente trata de llenar esa necesidad espiritual con mismos preceptos religiosos. Como por ejemplo, ¿qué? Como por ejemplo, ¿qué? Muchas religiones alrededor del planeta Tierra tratan de llenar esta necesidad espiritual con elementos religiosos en el sentido que la persona busca. Por ejemplo, pagar alguna penitencia. Por ejemplo, dejar su naturaleza normal o dejar de vivir como ha vivido en la actualidad y convertirse en un monje tibetano. Y hay varias personas y hay películas, en este caso de esta señora Julia Roberts, que deja toda su vida en Estados Unidos y se va a la India a tratar de buscar la paz espiritual, a tratar de saciar esa necesidad espiritual. Pero mi querido hermano, también así como hay personas que buscan saciar o buscan llenar esa necesidad espiritual, así también hay personas que dicen, yo no necesito de Dios. Pero antes de llegar a eso, los pobres en espíritu son aquellos que se dan cuenta que les falta la justicia de Dios, que les falta los recursos para tener una vida llena, una vida plena. ¿Y quién es el único que nos puede dar una vida plena? Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Los pobres en espíritu también son aquellos que han perdido toda su confianza en sus fuerzas espirituales, en su propia justicia personal, y por ende tienen que descansar en Dios, porque muchos de nosotros nos sentimos fuertes espiritualmente, que puede venir cualquier circunstancia, y muchos nos sentimos fortalecidos espiritualmente cuando viene la adversidad y cualquier adversidad que pueda suceder. Si viene una persona, por ejemplo, si una pareja viene y le hace daño a otra persona, o si viene el cónyuge y le hace daño psicológicamente a una persona, puede tener fortaleza psicológica uno, puede estar fortalecido emocionalmente y puede estar fortalecido espiritualmente, pero la fuerza espiritual que viene así de la persona se desfallece. La fuerza personal, la fuerza espiritual, esa capacidad de poder autocontrolarse, de poder autorregularse, se va perdiendo con el transcurso del tiempo. Porque le voy a hacer esta pregunta: ¿cuántos de nosotros podemos controlar los enojos? ¿Cuántos de nosotros podemos controlar que se nos salgan malas palabras, malas expresiones? ¿Cuántos de nosotros podemos controlar, evitar ser contenciosos, evitar ser respondones, y todo eso va amarrado a esa necesidad espiritual que no podemos controlarla en nuestro ser? El único que puede controlar nuestro espíritu, el único que puede controlar nuestra alma, el único que puede llenar ese hueco es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el pobre en espíritu es aquel que ha perdido su confianza en su persona y que necesita descansar plenamente en el Señor. ¿Se recuerda usted? Lo voy a llevar a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 13. Habla acerca de la parábola del fariseo y el publicano. Y menciona allí que el fariseo estaba orando en una parte dentro del lugar ahí de la sinagoga, y el publicano estaba en la otra esquina, y el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Y está hablando en voz alta quizás: Dios, te doy gracias porque no soy como aquel hombre que está allá, ladrón, injusto, adúltero, y menos como ese publicano que está allí. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo y doy todo lo que gano. Y es otro punto este versículo, este es otro tema, pero lo que quiero mencionarle es el versículo 13. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, demostrando que estaba necesitado, demostrando que estaba reconociendo su necesidad espiritual, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Señor, Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces el publicano en su oración estaba reconociendo su necesidad y estaba acercándose al único que podía suplir su necesidad, nuestro Dios, reconociendo que no tenía los recursos ni esperanza, sino que solamente tenía que clamar a Dios. Y muchos de nosotros, en nuestra fortaleza, en nuestras bendiciones que tenemos, cuando viene un problema económico, muchas veces acudimos: mi bolsa, en mi banco tengo tanto dinero,
tengo tantas tarjetas de crédito, tengo un amigo que me puede dar dinero, tengo esto y lo otro, pero se nos olvida acudir a Dios. Y eso hablando de forma material. Y más adelante, en otro problema de la vida, de repente viene y su hijo cae enfermo. Su esposo cae enfermo. Y hay un rey de los que mencionaba el martes pasado, del pueblo de Judá, que el rey, en lugar de llamar, de acercarse al profeta y pedir sanidad de parte de Dios, él se acercó a los médicos. Y en aquellos momentos los médicos eran médicos brujos, médicos que hacían pociones, que hacían muchos elementos y que trataban de sanar por diferentes circunstancias, diferentes pócimas. Y muchas veces nosotros, en lugar de acudir primeramente a Dios, acudimos a lo que para nosotros es más fuerte, a lo que tenemos más cerca, a lo que tenemos más a nuestra mano, amistades, contactos, conectes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros debemos ser pobres en espíritu. Y le continúo diciendo, un pobre en espíritu es aquel que comprende su completa necesidad y no puede esperar nada de sí mismo. ¿Se recuerda cuando Pablo mencionaba, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando caemos nosotros en pecado, ¿a quién acudimos? La mayoría de nosotros estamos en el acto de pecado, en el acto de cabal cometer el pecado, y muchas veces nosotros nos contenemos, pero nuestra carne nos empuja. Y es allí donde nosotros debemos de reconocer, no puedo. ¿Se recuerda usted lo que hizo José cuando estaba en Egipto y lo tentó la esposa de Potifar? ¿Qué hizo Josecito? Huyó, porque no confiaba en sus propias fuerzas. Una persona que es pobre en espíritu es aquella persona que no confía en sus propias fuerzas. Y hablando tanto fuerzas físicas como fuerzas espirituales para poder combatir situaciones de pecado, situaciones de tentación, situaciones de mucho índole, de otros índoles. Entonces, cuando nosotros comprendemos que somos débiles espiritualmente hablando, sino que nos acercamos a Dios para que Él se fortalezca en nuestra debilidad, estamos cumpliendo este propósito. Estamos siendo pobres en espíritu. Y mire, le continúo diciendo, pobre en espíritu es verse tal como nosotros somos. ¿Y cómo somos nosotros sin Cristo Jesús? ¿Cómo somos nosotros sin Dios? Somos perdidos. Estamos sin esperanza. Somos personas indefensas. Por lo tanto, todos aquellos que estamos alejados de Dios, y puede suceder tanto para cristianos y como para no cristianos, que puede ser que tengamos la salvación, que puede ser que hayamos recibido a Jesús como nuestro Salvador personal, pero estamos lejos del Señor. Estamos confiando en nuestra propia fuerza. Y mucha gente dirá, no, yo no necesito ir a la iglesia. Yo no necesito ver ninguna transmisión. Yo agarro mi Biblia y comienzo a leer. Y muchas veces leemos un versículo y también le refirió a eso y caemos dormidos. Y mucha otra gente aprende la palabra de Dios de la lectura del libro, de la lectura de la misma palabra de Dios, de la lectura de varios de los comentarios y asimismo de las predicaciones, para que cuando venga la tentación tengamos herramientas. ¿Se recuerda usted cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado? En cada una de las tentaciones dice, como dice la Escritura. La palabra de Dios dice, y esto y lo otro, mencionó siempre la Escritura. Él estaba, nuestro Señor Jesucristo, en un momento en donde Él estaba conectado al Señor diciendo, mi Dios, mi Padre te va a quitar de frente mío y no me va a dejar ser tentado. Porque la palabra de Dios dice aquí, porque la palabra de Dios dice allá. Y esa es una persona que es pobre en espíritu y confía total y absolutamente en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Una persona que está apartada de nuestro Señor Jesús es espiritualmente indigente y anda buscando de lugar en lugar cómo saciar su necesidad espiritual, cuando el único que puede saciarla es nuestro Señor Jesucristo. También una persona que está alejada de nuestro Señor Jesucristo, apartada de tener una comunión con Él, cualquier sea su educación, no importa su riqueza, no importa su posición social, no importa sus logros, no importa qué estatus religioso tenga, pastor, ministro, profeta, etcétera, cualquier otro de los elementos.
si está lejos del Señor, si se cree autosuficiente espiritualmente, está incumpliendo esta característica del reino. Y recuerda, estamos viendo el carácter del creyente. Y en la primera porción del carácter del creyente, el creyente debe siempre mantenerse pobre en espíritu. Y cuando me refiero a pobre en espíritu es que no vaya a pensar, hermano, no tiene dinero el hermano César. No tiene dinero el hermanito tal. Me refiero a que necesitamos absolutamente de nuestro Dios. A eso nos referimos. A que nuestra alma, a que nuestro espíritu está humillado ante el Señor. No somos autosuficientes. Necesitamos absolutamente del poder y la gracia sustentadora de nuestro Dios por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, una persona que es pobre en espíritu es una persona con un espíritu humillado. Y mi querido hermano, déjeme decirle que nada hay para Dios tan maravilloso que Dios acepta a una persona con un espíritu humilde, con un espíritu humillado. Dios no acepta a aquellas personas que se enaltecen ellos mismos. Dios reconoce y recibe y acepta a aquellas personas que son humildes. Mira lo que dice Isaías capítulo 66, versículo 2. Isaías 66, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aquí agrego otra palabra. Dice pobre y humilde de espíritu. Entonces, un pobre de espíritu es aquel que es humilde ante el Señor, reconociendo que las fuerzas vienen absolutamente de Dios. Que las fuerzas vienen totalmente de nuestro Dios. Mira otro salmo. Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mi querido hermano, Dios acepta exclusivamente a aquellos que son de espíritu humilde, aquellos que son faltos de espíritu, aquellos que son pobres en espíritu. Mi querido hermano, mira otro versículo, Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Mi querido hermano, es una bendición, por eso dice bienaventurados los pobres en espíritu. Es una bendición, es un gozo, es sumamente maravilloso y como dice la traducción del lenguaje actual, Dios bendice a los que confían absolutamente en Él. Y una persona que confía totalmente, absolutamente en nuestro Señor Jesucristo es una persona pobre en espíritu. Porque no confía en sus propias fuerzas, no confía en sus propias fortalezas, no confía en sus propios recursos, confía en los recursos que vienen de nuestro Dios. Bienaventurado entonces, dichoso, es feliz, es gozoso, es contento aquella persona que tiene un espíritu humilde, que es pobre en espíritu. Y no me compare, hermano, pobreza de dinero con pobreza espiritual. Y no me compare que pobreza espiritual va a ser aquella persona que, ay, pobrecito, toda su vida está llena de desilusiones, toda su vida está llena de desajustes, toda su vida está... No estamos hablando de ese tipo de necesidad espiritual. Estamos hablando que estamos conectados al Señor, reconociendo que nuestras propias fuerzas nosotros no podemos, sino que vamos a poder en las fuerzas absolutas de Dios. Entonces, para acercarnos a Dios, para ser parte del reino de Dios, primer carácter del creyente debe de ser un creyente humilde, humilde de corazón. Humilde ante el Señor, humillado ante Dios, no enaltecido. Porque dice el proverbio, el hombre que se enaltece será humillado. Porque de quien debemos de recibir toda esa elevación, elevándonos de ser humildes a ser enaltecidos, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Para darle la gloria a Dios. Nosotros no éramos nada sin Dios y ahora somos hechos hijos de Dios para la gloria de Dios mismo. Entonces, un pobre en espíritu compete en este sentido, en tener una alma, un espíritu humillado ante nuestro Dios todopoderoso. Ya no pasamos de la hora, corramos por favor
Y solo vamos a poder ver una bienaventuranza. Y continuamos el otro martes. Ahora, ¿qué es lo contrario? Y quiero mostrarle eso. El versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Pero la misma palabra de Dios nos muestra en Apocalipsis, y quiero que corra por favor Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Lo contrario a ser pobre en espíritu. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Lo contrario a ser pobre en espíritu es vivir como la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea confiaba en que ellos no tenían necesidad de nada, en que ellos tenían todo cubierto, en que ellos eran autosuficientes, en que ellos no necesitaban de nadie. Pero la misma palabra de Dios le dice que si tú te crees que eres rico, que estás enriquecido, que no tienes ninguna necesidad, pero tú eres el más necesitado. ¿Y qué problema tenemos aquí? De orgullo de corazón. Una persona que no reconoce dónde está su error. Una persona que no reconoce ser necesitado del Señor. Por lo tanto, mira lo que le dijo Dios a la iglesia de la Odisea. Por tanto, te aconsejo que compres de mí oro refinado y fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ese es otro tema de otro punto. Vamos a tocar esos versículos y ya los tocamos en los mensajes a las 7 iglesias. Si usted puede conectarse a YouTube, ahí tenemos una lista en la cual está el mensaje a las 7 iglesias y aparece ahí también el mensaje a la Odisea. Entonces tenemos las dos posturas, las dos contrapartes. En un lado los pobres de espíritu y en otro lado aquellos que se sienten millonarios y ricos espiritualmente, que no tienen necesidad absolutamente de nadie. Mi querido hermano, ¿en qué lado está usted? ¿Está en el lado de los pobres de espíritu, que confía totalmente en nuestro Señor Jesucristo, o está en el lado viceversa? Y déjeme decirle que esa confianza vana, porque la confianza es vanidad, la confianza en nuestras propias fuerzas es vanidad, la confianza en nuestro propio conocimiento, en nuestra propia capacidad de contenernos, es vanidad, viene del mundo. Porque yo le hacía una pregunta un día de estos a un hermano. Bueno, él me hacía y yo le respondí. La pregunta era, ¿es pecado tomar? Me preguntaba esta persona. ¿Es pecado tomar? Me decía. Y él mismo se contestó. Bueno, yo después de que se contestó, le confirmé, le dije, no, le dije. Y muchos de los que están escuchando, pastor, entonces vámonos ya y tomemos todas las botellas que estén disponibles en el súper. No, hermano, no me refiero a eso. No me refiero a eso. El tomar la botella conlleva una situación de orgullo. ¿Por qué razón? Usted puede ir y decir, solo me voy a tomar una. Yo puedo tomarme solo una. ¿Qué implica ahí? Que usted está confiando en su capacidad. Que usted está confiando en sus propias fuerzas. Que usted está confiando en el que yo puedo sostenerme. Yo me controlo. Pero mi querido hermano, eso es orgullo de corazón. Por lo tanto, es pecado. Y allí se vuelve pecado. En donde nosotros en nuestras propias fuerzas vamos y cometemos una acción y decimos, no, yo puedo controlarme. Se vuelve pecado. Por eso nosotros mejor dejamos de hacerlo y decimos, Señor, confío en tu palabra, en tu poder, que tú me ayudarás a alejarme de eso y no tomar ninguna bebida. Entonces, mi querido hermano, ser pobre en espíritu es eso, estar humillado ante el poder absoluto de Dios y reconocer que en nuestras propias fuerzas no podemos. No podemos ser salvos en nuestras propias fuerzas. No podemos hacer ninguna obra en ninguna escala en la cual se acepta ante Dios para que perdone nuestros pecados. El único que puede darnos salvación, ingreso directo al cielo, es nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros vivimos
pensando en que no necesitamos a Dios, en que no necesitamos a nuestro Señor Jesucristo, en que no necesitamos recibir al Señor como nuestro Salvador personal, en que no necesitamos aprender de la palabra de Dios, en que no necesitamos orar, en que no necesitamos escuchar alabanzas que entonemos para Dios, sino que escuchar cualquier otra cosa, estamos siendo lo contrario a pobres en espíritu. Nos estamos sintiendo millonarios en espíritu. Nos estamos sintiendo autosuficientes espiritualmente hablando. Y los autosuficientes, nuestro Dios los quitará de su boca. Y leo lo que dice en Apocalipsis capítulo 3, hablando siempre acerca de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mi querido hermano, nosotros debemos de reconocer ante el Señor que el carácter de creyente número uno es ser humildes ante Dios. Ser humillados ante el Señor, reconocer que todo lo tenemos de parte de Él y que en nuestras fuerzas nosotros no tenemos absolutamente nada. Todo lo debemos de Él. Y concluyo con esta parte. Ser pobre en espíritu entonces nos permitirá a usted y a mí como creyentes, como hijos de Dios, como miembros del reino de los cielos, como súbditos del reino, buscar el perdón y la ayuda de Dios. ¿Cuántos de nosotros necesitamos perdón en nuestros tiempos? Llevamos una amargura en nuestro corazón, un pesar en nuestro corazón. Probablemente hicimos daño a personas anteriores, probablemente hicimos daño a personas que ya no están quizás vivas y llevamos ese pesar en nuestro corazón y necesitamos el perdón, y el único perdón que podemos recibir es de parte de nuestro Dios. Las personas orgullosas, las personas autosuficientes, las personas que piensan que son lo más plus ultra de todo lo que es, están alejados de ser humildes. Están alejados de nuestro Dios. Entonces, la pobreza en espíritu permite al creyente buscar el perdón y la ayuda de Dios. También permite al creyente depender absolutamente de Dios para vencer las tentaciones. Como le mencionaba al principio. Y hay varios memes y hay varios temas donde dice, aquí estoy listo para buscar las tentaciones y vencerlas. Mi querido hermano, no. Porque nos hacemos autosuficientes. Mejor caminemos en nuestra vida y confiemos en Dios, que cuando llegue la tentación, Él nos va a dar la salida. Él nos va a dar la escapatoria a esa tentación, a esa misma prueba, y nosotros vamos a ser librados. Así como fue librado José. Así como Dios puso en la mente, en el corazón y en los piecitos de José, correr rápidamente para apartarse de esa mujer. Así como el Señor, nuestro Dios mismo, respondió a la tentación ante el demonio por los mismos versículos de la palabra de Dios, y lo vamos a ver en otra predicación, que también es bien interesante ver esa parte. Mi querido hermano, la pobreza en espíritu permite al creyente soportar la prueba. Y esta es una parte bien interesante que nos compete en este instante a nosotros. Soportar la prueba. ¿Y cuál es la prueba? La prueba es que usted se quede en su casa. La prueba es que usted se conecte a las transmisiones de cualquier iglesia. Nuestra transmisión de Taber Nuevo Cujatlán, del Taber Central, de cualquier iglesia. Poder soportar la prueba de ver otra cosa. También la pobreza en espíritu permite a los creyentes hacer la obra de Dios. Y no hay ninguna persona que pueda acercarse al Señor y hacer la obra de Dios si no es por medio del Espíritu Santo. Y una persona que es orgullosa, una persona que que su corazón está enaltecido, no puede servir al Señor, porque Dios quiere siervos humildes. Dios quiere siervos humildes de corazón, humildes ante Él, porque la persona que es orgullosa, enaltecida de corazón, cuando viene y sirve en un ministerio de iglesia, la vanagloria va para la persona, no va una gloria para Dios, sino que se auto-vanagloria. Mi querido hermano, entonces la pobreza en espíritu permite que el creyente haga la obra de misericordia dentro del mismo terreno, del mismo reino de Dios. Y también la pobreza en espíritu permite satisfacer las necesidades más profundas de nuestra alma. ¿Y cuál es una necesidad profunda de nuestra alma? Salvación, perdón de pecados, conexión directa al Padre. Mi querido hermano, Dios creó al hombre y la mujer para estar en comunión con Dios. Y cuando el hombre y la mujer tratan de alejarse del Señor para desobedecer ese mandato en nuestros cuerpos,
de acercarnos a Dios, estamos apartándonos de Él de tal forma que nos desconectamos absolutamente y estamos viviendo en orgullo de corazón. Mi querido hermano, ¿qué concluye entonces con todo esto? Eso lo pudimos ver, la primera parte. La primera bienaventuranza y la primera parte, porque dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y déjeme decirle, hermano, que nuestro Dios Todopoderoso, por medio de nuestro Señor Jesucristo, instaurará un reino milenial en la tierra. Y ha instaurado un reino espiritual en cada uno de los corazones de los creyentes. Y todos aquellos que pertenecemos al reino de Dios, al reino de los cielos, debemos de tener esta capacidad de ser humildes de corazón, humildes de espíritu, poner nuestra confianza absoluta en Dios. Y esa es la primera parte, el primer elemento del carácter del creyente que pertenece al reino de Dios. Mi querido hermano, ponga en su corazón esto: si usted ha vivido lejos del Señor, ha vivido lejos de Dios, es momento de acercarse a Dios y reconocer que sin Él no somos nada. Sin Él no estaríamos en el lugar donde estamos. Sin Él no hubiésemos soportado estos 90, 100 días, etcétera, número que llevemos. Sin Él estuviéramos en este momento en otro lugar, quizás muertos. Mas por su misericordia, su perdón, su amor, estamos vivos. Y por tal razón debemos de reconocer ante Dios que sin Él no somos nada. Allí es donde está, hermano. Si usted está viendo esta transmisión, le hago una pregunta. Si usted muriera hoy, ¿a dónde iría su alma? Solo hay dos lugares: el cielo y el infierno. Déjeme decirle que Dios nos da la seguridad de poder ir al cielo. Y la única oportunidad es confesando con nuestra boca que Jesús es el Señor. Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Quiere ir usted al cielo entonces? La misma palabra dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En ese momento le invito a que haga esta oración conmigo y diga: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Salvador personal. Me arrepiento. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz de mis pecados, en la cruz por mis pecados, y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que el día que yo muera, vaya al cielo contigo. En tu nombre santo hemos orado. Amén. Si usted hizo esa oración conmigo, déjeme decirle que ahora usted es parte de la familia de Dios, es parte del reino de Dios, y todos somos bendecidos porque somos pobres en espíritu, reconociendo que somos necesitados y que estamos absolutamente en la mano de Dios. Mi querido hermano, déjeme orar por usted ahí donde está. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que estuvimos conectados con mis hermanos, 1:25, Señor, en la cual pudimos estudiar tu palabra. Gracias, mi Dios, porque usaste mi cuerpo, mi alma, mi mente, Señor, para poder transmitir, Señor, este mensaje. Pido, mi Dios, que pueda ser rema en los corazones de mis hermanos, que pueda esa semilla dar fruto a 100 por 1, Señor, para que podamos, mi Dios, acercarnos a ti de todo corazón. Ayúdanos, Señor, a reconocerte siempre, a reconocer, Señor, que sin ti no somos nada, Señor, y a mantenernos, Señor, como pobres en espíritu, Señor, humillados ante ti. Gracias, Señor, por mis hermanos que estuvieron con nosotros, conectados. Oro por la vida de mi hermana Ana Gloria, Señor, por hermano Luis Rojas, por nuestro pastor Jaime, por nuestra hermana Laura Pérez, Señor, por nuestra hermana Melissa Mayora, por nuestro hermano David Argumedo, Señor, por hermana Tania Granados, nuestra hermana Kenny Paz, Señor, por nuestra hermana Rosa María, por nuestra hermana Rosa Hernández, María Carranza, Señor, Ivette Rivas, y cada uno de los que se conectaron y no veo sus nombres, Señor. Pido, mi Dios, que bendiga sus vidas, sus familias, Señor. Si hay alguno enfermo, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, que seas tú curándole, que seas tú sanándole, Señor, que seas tú restaurando cada hueso, cada cartílago, cada parte necesitada, Señor. Gracias, mi Dios, por tu salvación y porque pudimos ver un día más la luz del día, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, confiando en que todo lo que sucede en nuestras vidas es por nuestro bien y viene de ti. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre santo oramos. Amén y amén.
Gracias, mi querido hermano, por estar con nosotros en una emisión más de la Iglesia del Aire. Gracias por acompañarnos. El próximo martes continuamos con el estudio bíblico a el Sermón del Monte. Espero que pueda invitar a sus hermanos, espero que pueda compartir la transmisión y acompañarnos. El día de mañana continuamos 6:30 está la transmisión mañana. Estamos en el estudio bíblico de Daniel con nuestro pastor Jaime. Continuamos el día jueves con nuestro pastor Douglas, 6:30 también. Nuestro pastor Ernesto Rodríguez el día viernes. El sábado 3 de la tarde con nuestra hermana José en Mujeres de Fe. A las 6 nos volvemos a encontrar conmigo el sábado y el domingo. Conéctese, hermano. Conéctese en la mañana. Va a ser un domingo padrísimo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Ha sido un placer para mí estar frente a ustedes. Bendiciones y buenas noches a los que nos observan. Hasta una próxima vez.